El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a una neta más, bienvenidos a la neta de la ciencia. Y bueno, ya a punto de cerrar el año, 7 de diciembre. Y bueno, pues con los que ya estén de vacaciones, pues enhorabuena y que lo aprovechen. Y los que bueno, vas a seguirle dando para cerrar con todo el año, bienvenidos. Y bueno, ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram, YouTube y TikTok en @Coposit. También a través del Facebook en Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludando a Lalo Carrillo en los controles como siempre. Muchas gracias, mi Lalo, ya cerrando con todo el año. Y bueno, pues también agradeciendo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria como La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. titulares. El asombroso fenómeno que nos hace ver colores que no existen. El mapa que muestra cuán grande era Zelandia, el continente sumergido en el Pacífico que tardaron 375 años en encontrar. Se cumplen 134 años de la definición moderna del metro. Agua potable del mar más barata que la del grifo. Polen y bacterias, cruciales en la formación de hielo en nubes árticas. Raíces de cholla, un antibiótico de la naturaleza. La genómica desentraña el misterio evolutivo de un molusco singular. Descubren 3 proteínas que controlan el desarrollo asimétrico de los órganos en el embrión. ¿Qué son los obesogenos? Las sustancias químicas que nos engordan incluso sin comer. Simvestab diseña control que regule el desplazamiento y mejora de los exoesqueletos. Científicos trabajan para desarrollar una inteligencia artificial que ayude a evaluar si hubo vida en Marte. En los últimos 8 años, la UNAM obtuvo 341 patentes y es líder nacional. M87 detectan por primera vez un agujero negro giratorio. Se descubre qué causa el relámpago más fuerte de la Tierra. Pangea, última condenada a todos los mamíferos a la extinción. Un estilo de vida depredador pudo desencadenar la evolución animal. Científicos quieren cambiar el nombre del escarabajo Hitler. El hielo marino del Ártico es el 6º más bajo registrado. Cocodrilos salvan a perro y científicos no saben por qué. Esto es lo que sabemos de la pastilla milagro, que imita los efectos del ejercicio. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la búsqueda de la eterna juventud? ¿Cómo empiezan a latir las células del corazón? ¿De repente y al unísono? Con drones aceleran detección de sitios de mosquitos transmisores de enfermedades. Noticias internacionales. El asombroso fenómeno que nos hace ver colores que no existen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay mamíferos verdes? Al fin y al cabo, sería muy conveniente para los que pasan mucho tiempo escondidos en la vegetación poderse camuflajear con su entorno. Una razón: es muy difícil ser verde. Las plantas lo hacen usando clorofila, pero en realidad no hay otros pigmentos verdes disponibles en la naturaleza, pues superan la escasez de pigmentos verdes utilizando uno que es más abundante, el amarillo. Teniendo ese, solo falta mezclarlo con azul. De hecho, la dificultad para conseguir verde radica en gran parte en la falta de ese color tan omnipresente, el de tantos cielos y mares. No existe un verdadero color o pigmento azul en la naturaleza, así que tanto las plantas como los animales tienen que realizar trucos para parecer azules. Y uno de esos trucos es coloración estructural, un asombroso fenómeno que se produce cuando la luz interactúa con estructuras microscópicas en las superficies y nos muestra colores a pesar de la ausencia de pigmentos. En el caso de los loros y ranas, esas microestructuras en las plumas y en la piel solo dejan que se refleje la luz azul que, al combinarse con el pigmento amarillo, hacen que parezcan verdes. En el mundo biológico, la gran mayoría de los colores son producidos por pigmentos, compuestos producidos por un organismo vivo que absorben selectivamente ciertas longitudes de onda de luz. Y a falta de pigmentos, ocurre la magia de la coloración estructural, un juego de luces que a menudo nos da colores más deslumbrantes.
y también los más duraderos, pues a diferencia de los colores creados por la pigmentación, que se degrada cuando el organismo muere, las microestructuras sobreviven hasta que éste se desintegre. La razón por la que no obstante aparece es que la luz azul tiene longitudes de ondas muy cortas, así que se refleja más fácilmente que otros colores con longitudes más largas. Quien lo entendió por primera vez en 1869 fue el científico John Tyndall, cuando observó que las partículas minúsculas en la atmósfera dispersaban preferentemente la luz azul, lo que daba como resultado el familiar cielo azul en un día claro de verano. El mapa que muestra cuán grande era Zelandia, el continente sumergido en el Pacífico que tardaron 375 años en encontrar. Aristóteles, Erastótenes y más tarde el cartógrafo Ptolomeo lo llamaron Terra Australis Ignota, en busca de ese continente imaginario que en la Grecia clásica se creía que debían de existir al otro lado del mundo por cuestión de simetría geométrica. El explorador holandés Abel Tasman se topó en 1642 con una nueva tierra, las islas que ahora conocemos como Nueva Zelanda, pero aquello parecía demasiado pequeño para ser lo que estaba buscando. Tuvieron que pasar 375 años para confirmar que el continente, al que llamó Zelandia, realmente existía, aunque era una gran parte invisible a simple vista. Se encuentra en su 94% bajo el agua. El continente se extiende a lo largo de 5 millones de kilómetros cuadrados y no ha sido hasta ahora que se ha podido establecer su superficie completa. Zelandia se separó hace unos 80 millones de años, pero a diferencia de sus continentes vecinos de Antártida y Oceanía, la mayor parte de su territorio quedó sumergido. La única porción de tierra que quedó en superficie son las islas de Nueva Zelanda, el territorio francés de Nueva Caledonia y los diminutos territorios australianos de la isla Lord Howe y la pirámide de Ball. Al estar bajo el océano, Zelandia había sido poco y mal estudiada, creando inconsistencias sobre su forma y límites. Hasta ahora solo se había mapeado la zona sur del continente. Para ello, el equipo de geólogos y sismólogos ha estudiado las muestras de rocas y sedimentos recogidos en el lecho oceánico, en su mayoría procedentes de perforaciones, y también los ejemplares aparecidos en las orillas de las islas de la zona. Se analizaron y se dataron basaltos, arsénicas y guijarros de arsénicas. Los investigadores descubrieron que las areniscas eran el Cretácico superior, es decir, unos 95 millones de años, y contenían granito y guijarros volcánicos del Cretácico inferior, es decir, entre 130 a 110 millones de años. Los basaltos fueron datados en el Eoceno, unos 40 millones de años. Estos resultados, junto con datos de anomalías magnéticas regionales e información de otros estudios, sirvieron a los científicos para elaborar el mapa de la geología submarina del norte de Zelandia. Se cumplen 134 años de la definición moderna del metro. El día pasado, 28 de septiembre, se cumplieron 134 años de la primera Conferencia General de Pesos y Medidas. En 1889 definiera el metro como la distancia entre dos líneas en una barra de platino e iridio. La historia del metro como unidad de longitud empezó 100 años antes, en la Revolución Francesa de 1789, junto a otros desafíos considerados necesarios para los nuevos tiempos. Se nombraron comisiones de científicos para uniformar los pesos y medidas, entre ellos la longitud. La tarea fue ardua y complicada. Se barajó como patrón de longitud del péndulo en un segundo la latitud de 45 grados, pero acabaría descartándose por no ser un modelo completamente objetivo. Se acordaría por fin medir un arco de meridiano para establecer sobre él y por tanto sobre la propia Tierra el patrón del metro, cuya etimología es la palabra griega metrón, que significa medida. Los encargados de dicha medida fueron Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Mechain, quienes entre 1791 y 1798 y mediante un sistema de triangulación desde Dunkerque a Barcelona establecieron la medida de dicho arco de meridiano sobre la que se estableció el metro. Inicialmente esta unidad de longitud fue creada por la Academia de Ciencias de Francia en 1792 y definida como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la Tierra del ecuador terrestre a través de la superficie terrestre. Si este valor se expresara de manera análoga a cómo se define la milla náutica, se correspondería con la longitud de meridiano terrestre de forma un arco de 1/10 de un segundo de grado centesimal.
Agua potable de la mar más barata que la del grifo. Ingenieros del MIT han desarrollado un potabilizador de agua salada alimentado por energía solar tan eficiente que su costo de producción puede ser inferior al del agua de la llave convencional. En un artículo que aparece en la revista Joule, el equipo describe el diseño de un nuevo sistema de desalinización solar que toma agua salada y la calienta con luz solar natural. La configuración del dispositivo permite que el agua circule en remolinos, de una manera similar a la circulación termohalina mucho más grande del océano. Esta circulación, combina con el calor del sol, hace que el agua se evapore, dejando sal. El vapor de agua resultante se puede condensar y recolectar como agua pura y potable. Mientras tanto, la sal sobrante continúa circulando a través de fuera del dispositivo en lugar de acumularse y obstruir el sistema. El nuevo sistema tiene una tasa de producción de agua más alta y una tasa de rechazo de sal más alta que todos los demás conceptos de desalinización solar pasiva que están probando actualmente. Los investigadores estiman que si el sistema se amplía al tamaño de una maleta pequeña, podría producir entre 4 y 6 litros de agua potable por hora y durar varios años antes de necesitar piezas de repuesto. A esta escala y rendimiento, el sistema podría producir agua potable a un ritmo de precio más barato que el agua que nosotros tomamos de la llave. Por primera vez es posible que el agua producida por la luz solar sea incluso más barata que el agua del grifo, dice en un comunicado Linan Zhang, científica investigadora del Laboratorio de Investigación de Dispositivos del MIT. Polen y bacterias, cruciales en la formación de hielo en nubes árticas. Las partículas biológicas, incluidas el polen, las esporas y las bacterias, juegan un papel crucial en la formación de hielo dentro de las nubes del Ártico, región donde el clima cambia rápidamente. La investigación publicada en Nature Communications ha revelado la conexión entre las partículas biológicas y la formación de hielo en las nubes árticas y se llevó a cabo durante varios años en el observatorio de Zeppelin, situado en el remoto archipiélago noruego de Svalbard, Noruega, en el Alto Ártico, identificando y contando individualmente estas partículas biológicas utilizando una técnica óptica sensible que depende de la dispersión de la luz y la fluorescencia inducida por los rayos UV. Esta precisión es esencial mientras navegamos por el desafío de detectar estas partículas en concentraciones minúsculas, similares a encontrar una aguja en un pajar. El estudio profundizó en la dinámica estacional de las partículas biológicas, estableciendo correlaciones con variables como la capa de nieve, la temperatura y parámetros meteorológicos. Además, la presencia de partículas biológicas se confirmó mediante diversas metodologías, incluida la microscopía, electrónica y la detección de sustancias específicas, como los compuestos de alcoholes, de azúcar, arabitol y manitol. El arabitol y el manitol están presentes en varios microorganismos. Su presencia en el aire está relacionada con las esporas de hongos y podría originar ambos fuentes locales o de transporte atmosférico de larga distancia. La cuantificación de las partículas de nucleación del hielo y la comprensión de sus propiedades resultó ser un desafío engorroso. Los investigadores emplearon dos métodos distintos que implicaron la correlación de partículas en filtros durante una semana, seguida de rigurosos análisis de laboratorio. Raíz de cholla, un antibiótico de la naturaleza. Los pobladores de Baja California la usan para hacer una infusión para tratar la inflamación estomacal, las infecciones urinarias o lo que ellos refieren como gripa mala. La Organización Mundial de la Sanidad Animal exhorta a los productores al uso controlado de antibióticos y a la búsqueda de nuevas alternativas naturales. La inmunoterapia se basa en el empleo de plantas para prevenir las enfermedades y proveer a la salud animal con menos uso de estos y con mayor resistencia antimicrobiana. En ese sentido, las plantas medicinales representan una alternativa ecológica no tóxica, barata y de fácil acceso, que actúan eliminando un amplio espectro de patógenos. En Baja California Sur crecen plantas que requieren mecanismos de defensa para sobrevivir a las condiciones extremas del clima seco y semidesértico, con altas temperaturas y poca lluvia. La adaptación de dichas plantas ha significado que tengan alto contenido de antioxidantes y fitoquímicos. Hay un cactus de nombre científico Cylindropuntia cholla y de nombre común cholla que se caracteriza por sus tallos cilíndricos con grandes espinas que se desprenden fácilmente y su raíz está muy expuesta. Por ello se puede desenterrar sin problemas.
Se presume que desde tiempos ancestrales este cactus ha sido utilizado con fines medicinales, principalmente su raíz. Los pobladores hacen una infusión para tratar la inflamación estomacal, las infecciones urinarias o lo que ellos refieren como gripa mala, y tal parece que su consumo aumentó durante la pandemia de la COVID-19, ya que lo consideraron útiles contra la tos. En nuestro grupo de trabajo de investigación en colaboración con el Laboratorio de Química de Productos Naturales del CIMBESTAF Irapuato, nació la curiosidad científica de evaluar la composición química de esta infusión, su efecto como antibiótico natural y su efecto no citotóxico en diferentes células animales como una alternativa en salud y producción animal. La composición química de la raíz de la cholla es rica en alditoldes, es decir, alcoholes de azúcar, como el glicerol y el glucitol, que son utilizados en la industria de los alimentos como edulcorante. La genómica desentraña el misterio evolutivo de un molusco singular. La concha colmillo, un molusco de concha tubular que se encuentra en todos los océanos, ha desconcertado mucho tiempo a los científicos por su extraña forma y su incierta historia evolutiva. Pero un nuevo estudio genómico publicado en PNAS finalmente ha develado las capas de estas enigmáticas criaturas. Las conchas colmillo exhiben un mosaico de características morfológicas y de desarrollo que se asemejan a las de otros linajes de moluscos, como tentáculos que se asemejan a los brazos de los nautilos, es decir, los cefalópodos. Una forma única de desarrollo en la concha similar a la de las almejas, los bivalvos, y una cabeza parcialmente degenerada, que aparentemente representa un estado intermedio entre las almejas y los caracoles. Estas características han intrigado a los científicos durante décadas, ya que sugieren diferentes ideas sobre la historia evolutiva de las conchas de los colmillos. Los investigadores secuenciaron los genomas completos de 2 especies de conchas colmillo y los compararon con otros moluscos como almejas, caracoles y nautilus. El análisis revela que las conchas colmillo están más estrechamente relacionadas con bivalvos, como las almejas que son cefalópodos, como los nautilus o los gastelópodos, como los caracoles, lo que revierte suposiciones anteriores. Esto realmente reorganiza nuestra comprensión de cómo estos moluscos inusuales encajan en el árbol evolutivo. Este descubrimiento, junto con un cuidadoso análisis del reloj molecular, también impulsa a la reinterpretación de muchos fósiles cámbricos importantes pero controvertidos que muestran similitudes tanto en las conchas colmillo como en las almejas. Descubren 3 proteínas que controlan el desarrollo asimétrico de los órganos en el embrión. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, han descubierto una intrincada red de proteínas que controla el desarrollo asimétrico de los órganos en el embrión, lo que permite comprender mejor los trastornos genéticos y la biología fundamental. Para seguir la pista en su entorno, las células utilizan cilios, estructuras similares a antenas que pueden percibir diversos estímulos, como el flujo de fluido fuera de la célula. Los defectos genéticos que hacen que los cilios funcionen mal y pierdan su capacidad sensorial pueden dar lugar a trastornos conocidos como ciliopatías, entre ellos las enfermedades renales poliquísticas, pero también pueden alterar el correcto posicionamiento asimétrico de los órganos internos durante el desarrollo embrionario, lo que se conoce como lateralidad de los órganos. Un ejemplo de esta asimetría es el corazón, que suele estar situado en el lado izquierdo y cuyos vasos sanguíneos deben colocarse correctamente en una disposición asimétrica izquierda-derecha, lo que es fundamental para el suministro eficaz del oxígeno a todo el cuerpo. La estimulación por flujo de los cilios determina la simetría izquierda-derecha mediante la activación de una proteína conocida como vacuoldal C1 o mejor conocida como BICC1. Se une al ARN mensajeros y son específicos dentro de la célula para acelerar su descomposición, pero específicamente en el futuro lado izquierdo del cuerpo, como un interruptor que regula dónde y cuándo de un tejido se fabricará en ese lugar concreto. Lo que no sabíamos era cómo se regula esta actividad de la unión del ARNM. Los investigadores descubrieron que la unión de este ARNM de BICC1 está regulada conjuntamente con otras 2 proteínas, la ANKS3 y la ANKS6, en una intrincada red proteica. ¿Qué son los
obesógenos, las sustancias químicas que no se engordan incluso sin comer. Cuando oímos las palabras obesidad o sobrepeso, automáticamente pensamos en comida poco saludable y, como mucho, en sedentarismo. Pero hay otro factor tan poco conocido como omnipresente que nos puede estar provocando un aumento de peso a pesar de llevar una vida sana. Se ha demostrado en los últimos años que determinados compuestos químicos llamados obesógenos presentes en el ambiente producen un aumento de la masa del tejido adiposo blando y masa grasa solo con exponernos a ellos a través de la ingesta, es decir, de la dieta, por contacto o mediante inhalación de aire contaminado. Entre ellos están el famoso bisfenol A, los bisfenolis policardos, los fetalatos y los esteres de polimodifenilos. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los parabenos, la acrilamida y los alquifenoles, que forman parte de muchos productos que usamos diariamente, lo que complica evadir sus efectos. Estas sustancias no provocan obesidad por sí mismas, sino que promueven el exceso de peso mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, favorecen la proliferación y la diferenciación de adipocitos, o, dicho de otro modo, incrementan el número y tamaño de esas células encargadas de acumular grasa. Tal aumento en el tejido adiposo blando puede contribuir a la obesidad y a las enfermedades metabólicas relacionadas mediante reacciones de inflamación y estrés oxidativo, susceptibles a su vez de provocar la acumulación de glucosa y de ácidos grasos en diversos órganos, especialmente en el hígado. Asimismo, se ha observado que la exposición a sustancias obesógenas puede alterar la acción de hormonas, como las sexuales y las tiroideas, relacionadas con la diferenciación de las células adiposas, la ganancia del peso y el metabolismo. Y por si fuera poco, la microbiota intestinal también puede verse afectada por la acción de estos compuestos. Sinvestab diseña control que regula el desplazamiento y mejora los exoesqueletos. Por crónica. Un grupo científico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Sinvestab, desarrolló un control para corregir la posición de un exoesqueleto, con lo cual se ayuda a las articulaciones de la rodilla y la cadera en las tareas de sentarse y ponerse de pie. Este proyecto se desarrolló en la Unidad Mixta Internacional, la UMI, del Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Control Aplicado, la LAFMIA, dentro del Sinvestab. Señala Jesús Ricardo López Gutiérrez, encargado del área de exoesqueletos de la UMI. Informó que la novedad de este prototipo radica en la incorporación de un control que tiene la función de regular el desplazamiento del exoesqueleto. Sus ventajas abarcan una conexión rápida y eficiente entre los distintos elementos del sistema para obtener la posición deseada y la estabilidad frente a factores y condiciones externas. Actualmente existen dispositivos que permiten al usuario en silla de ruedas levantarse desde una posición tumbada o sentada para ponerse completamente de pie. Sin embargo, la mayoría de los exoesqueletos se enfrentan a la presencia de dificultades causadas por la complejidad del movimiento de las extremidades humanas, como son las condiciones en las que se encuentra él o la paciente, si presenta espasmos o incluso sus proporciones anatómicas. El controlador desarrollado en Sinvestab elimina las variaciones en movimiento, lo que disminuye el riesgo de caída del usuario, manteniendo su cuerpo en una región de seguridad. El prototipo, diseñado para sostener a un individuo que mida 165 centímetros de altura y pese hasta 120 kilogramos, consta de dos sistemas independientes: una base móvil con la capacidad de transportar a la persona en cualquier posición mediante 4 ruedas controladas por una palanca de mando, y el exoesqueleto, capaz de sostener al o la paciente mediante 3 cinturones, uno en la cadera y los otros 2 en las piernas. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Científicos trabajan para desarrollar inteligencia artificial que ayude a evaluar si hubo vida en Marte. El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science describe un método que tiene una precisión cercana al 90% para evaluar muestras de la vida pasada y presente en el planeta. Este equipo estuvo liderado por Jim Clavers, Robert Hassen y son del Instituto Carnegie
para la Ciencia en Washington. Creó un método que no solo identifica moléculas específicas en una muestra, sino que pueden diferenciar entre plantas, animales, bacterias y agua, suelo y atmósfera. La inteligencia artificial entrenada para esta tarea se basa en una amplia gama de datos multidimensionales, extraídos de análisis moleculares de 134 muestras conocidas. La inteligencia artificial utilizada en este estudio no es la única de su tipo que busca vida en Marte. Investigadores del Instituto de Astrobiología de la NASA también han empleado técnicas de aprendizaje automático y estadísticas ecológicas. En los últimos 8 años, la UNAM obtuvo 341 patentes y es el líder nacional, por crónica. En febrero de 2022, la máxima casa de estudios dio a conocer que había superado las 500 patentes propias en los últimos 8 años. Estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, obtuvieron 341 patentes con el apoyo de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Los registros fueron otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y colocan a la UNAM como la principal institución mexicana generadora de patentes propias. Los inventos patentados por miembros de la comunidad de la UNAM son tan diferentes entre sí como una proteína que tiene aplicaciones en la odontología y en la regeneración de tejidos. Un proceso para la producción de silicatos de litio que ayuden a capturar dióxido de carbono, CO2, a favor de la sustentabilidad del planeta. O un método para evaluar la biodegradabilidad de polímeros compostables. Son más de 360 las patentes que se han generado a lo largo de estos 8 años, de los cuales 341 han sido ya otorgadas a la universidad, informó en un encuentro el rector de la UNAM. En febrero de 2022, la UNAM había dado a conocer que ya había superado las 500 patentes propias en toda su historia. Ahora se sumaron 20 nuevas patentes cuya generación fue acompañada en todo el recorrido por la UNAM. El rector mencionó la importancia del Profopti, pues se ha convertido en un mecanismo para trasladar a los sectores público y privado las innovaciones tecnológicas creadas en la universidad. El coordinador de vinculación y transferencia tecnológica, Jorge Vázquez Ramos, subrayó que la Universidad Nacional se ha mantenido en el primer lugar nacional como instancia generadora de patentes, al haber presentado 360 solicitudes de registro, creando un importante vínculo entre la investigación y su aplicación industrial. M87. Detectan por primera vez un agujero negro giratorio, por Ciencia Global. Científicos demuestran que el gigantesco agujero negro M87 está en rotación, respaldando una vez más la teoría de la relatividad de Einstein. La radiogalaxia cercana M87, situada a 55 millones de años luz de la Tierra y que alberga un agujero negro de 6.500 millones de veces más masivo que el Sol, tiene un chorro oscilante que se mueve arriba y abajo unos 10 grados, lo que confirma que su agujero negro gira. El estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista Nature, ha sido realizado por un equipo internacional dirigido por el investigador chino Yusu Cui, en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y gracias a un exhaustivo análisis de los datos obtenidos por una veintena de telescopios de todo el mundo entre el 2000 y el 2022, el equipo ha descubierto que el movimiento de precesión de la base del chorro tiene un ciclo recurrente de 11 años, tal y como establece la teoría general de la relatividad de Einstein. Los agujeros negros supermasivos situados en el centro de radiogalaxias, las más potentes del universo, pueden acumular enormes cantidades de material debido a la extraordinaria fuerza gravitatoria y a la potencia de los chorros de plasma, los jets, que se aproximan a la velocidad de la luz y se extienden a miles de años luz de distancia. La teoría predominante sugiere que se puede extraer energía de un agujero negro que gira, lo que permite que la parte del material que rodea el agujero negro supermasivo sea expulsado con gran energía, pero el spin de los agujeros negros supermasivos no se había observado directamente. En este estudio, el equipo se centró en M87, donde se observó el primer chorro astrofísico en 1918. Se descubre qué causa el relámpago más fuerte de la Tierra. Cuando la zona de carga de una tormenta se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, los superrayos resultantes pueden ser 1000 veces más fuertes que los rayos regulares.
Es la conclusión de una nueva investigación sobre los denominados superrayos, que presentan apenas un 1% del total de los rayos registrados. Son capaces de dañar infraestructuras e incluso barcos, y aunque representan solo un porcentaje muy pequeño de todos los rayos, son un fenómeno magnífico. Un informe de 2019 encontró que los superrayos tienden a agruparse sobre el Océano Atlántico nororiental, el Mar Mediterráneo y el altiplano en Perú y Bolivia, que es una de las mesetas más altas de la Tierra. El nuevo estudio proporciona la primera explicación por la formación y distribución de superrayos sobre la Tierra y mar en todo el mundo. Las nubes de tormenta suelen alcanzar de 12 a 18 kilómetros de altura y abarcan una amplia gama de temperaturas, pero para que se forme un rayo, una nube debe cruzar la línea donde la temperatura del aire alcanza los 0 grados centígrados, por encima de la línea de congelación en los tramos superiores de la nube. Se produce la electrificación y genera la zona de carga del rayo. Estudios anteriores han explorado si la fuerza de los superrayos podrían verse afectados por el aerosol del mar, las emisiones de las rutas marítimas, la salinidad del océano o incluso el polvo del desierto, pero esos estudios se limitaron a cuerpos de agua regionales y pudieron explicar, como mucho, solo una parte de la distribución regional de los mismos. Una explicación global de los puntos críticos para determinar qué causa que los superrayos se agrupen en ciertas áreas, se necesitaría saber el tiempo, la ubicación y la energía de determinados rayos, que obtuvieron de un conjunto de detectores de ondas de radio y utilizaron estos datos de rayos para extraer propiedades clave de los entornos de las tormentas, incluida la altura de la superficie terrestre y del agua, la altura de la zona de carga, las temperaturas de la base y la cima de las nubes y las concentraciones de aerosoles. Luego buscaron correlaciones entre cada uno de estos factores y la fuerza del superrayo, obteniendo información sobre qué causa los rayos más fuertes y qué no. Pangea Última condenará a todos los mamíferos a la extinción. Un nuevo estudio advierte que en un futuro supercontinente podría amenazar la supervivencia humana y volver la Tierra inhabitable, por calentamiento global, diferente a las crisis climáticas actuales provocadas por el hombre, podría llevar a una extinción masiva de todos los mamíferos en aproximadamente 250 millones de años, lo cual para usted y para mí pues ya no nos tocó. Según un modelo climático desarrollado por investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y publicado en Nature Geoscience, las masas de tierra del mundo se unirán para formar un supercontinente gigante llamado Pangea Última, que será extremadamente inhóspito para la mayoría de los mamíferos debido a las condiciones extremas que lo caracterizarán. Este estudio predictivo tuvo en cuenta los cambios de la temperatura de la superficie terrestre en un nuevo supercontinente, junto con el aumento de la intensidad de la radiación solar y del dióxido de carbono en la atmósfera. Pangea Última, mayor parte de la Tierra sería estéril. Los científicos predicen que la actividad volcánica resultante del movimiento tectónico aumentará el dióxido de carbono a más del doble de los niveles actuales de la Tierra, convirtiéndolo la mayor parte de la Tierra en Pangea Última en un ambiente estéril, lo que probablemente llevará a la extinción de los mamíferos. Los mamíferos a lo largo de la historia, incluyendo a los humanos, han logrado sobrevivir en la Tierra adaptándose a condiciones climáticas extremas, como el frío, mediante adaptaciones como el pelaje y la hibernación. Sin embargo, su tolerancia a las altas temperaturas ha permanecido relativamente constante a lo largo de millones de años de evolución. Así, cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados en condiciones secas o los 35 grados centígrados en condiciones húmedas, los mecanismos de regulación de la temperatura del cuerpo humano y de otros mamíferos comienzan a fallar, lo que puede resultar en la incapacidad de eliminar el calor excesivo y finalmente en la muerte. Un estilo de vida depredador pudo desencadenar la evolución animal. Sorprendentes hallazgos sobre el desarrollo de las anémonas de mar sugieren que un estilo de vida depredador moldeó su evolución y tuvo un impacto significativo en el origen de un sistema nervioso. Los investigadores liderados por el profesor Thomas W. Holstein y de la Universidad de Heidelberg pudieron demostrar que las larvas de la pequeña anémona de mar, Aiptasia, se alimentan activamente de presas vivas y no dependen de las algas. Para capturar a sus presas, las larvas de anémona utilizan células urticantes especializadas y una red neuronal simple. En el desarrollo embrionario temprano de organismos multicelulares, la gastrulación juega un papel clave.
Todos los animales pasan por esta etapa de gástrula, que también podría haber existido al comienzo de la evolución animal. Ira Magel, miembro de su grupo de investigación, logró demostrar que ya en la fase tardía de la gástrula, las larvas de la anémona de mar Aipsia capturan con sus células urticantes presas de tamaño adecuado. Las ingieren con la boca y las digieren con su intestino primitivo. La anémona de mar Aipsia es un sistema modelo para la investigación de la endosimbiosis en corales y otros anidados. Los corales viven en aguas pobres en nutrientes y como larvas o polípodos jóvenes absorben células de algunas algas simbióticas. Sin embargo, en Aipsacia este proceso es importante para los adultos, pero no conduce al crecimiento ni al asentamiento de las larvas, lo que sugiere que la nutrición es un paso crítico para cerrar el ciclo de la vida, afirma Holstein en un comunicado. Los estudios de laboratorio de las condiciones nutricionales demostraron que el alimento para las diminutas larvas de Aipsia tienen que ser lo suficientemente pequeños y estar vivos. Las larvas de Nautilo de los cepolodos Tipse de 50 a 80 micrómetros de tamaño pequeño son del tamaño similar a las larvas de Aipsia, lo que las convierte en un alimento ideal. Las larvas aumentan el tamaño de forma continua y rápida, seguido de un asentamiento en el sustrato y la metamorfosis de pólipos primarios. Científicos quieren cambiar el nombre del escarabajo Hitler. ¿Deberían los escarabajos llevar el nombre de Adolfo Hitler? Científicos advierten que el escarabajo con el nombre de Hitler está en vías de extinción por neonazis que lo coleccionan. En 1937, el entomólogo aficionado Oskar Schiebel incorporó en su colección un insecto poco común, un escarabajo marrón sin ojos procedente de las cuevas de Eslovenia, hasta entonces desconocido. Este ingeniero austriaco, admirador de Adolf Hitler, decidió llamarlo Anoptalirus hitleri, la primera parte del nombre procedente del griego que significa sin ojos, mientras que la segunda no necesita explicación. En los últimos años, según reportes, se ha venido observando que neonazis ávidos de recuerdos relacionados con el nazismo han estado dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por ejemplares de este escarabajo, lo que ha puesto a la especie al borde de la extinción. Algunos investigadores han argumentado durante años que nombres de especies como A. hitleri y otros que rinden homenaje a racistas y colonizadores son ofensivos y deberían modificarse. Algunas sociedades científicas han tomado medidas en este sentido. Sin embargo, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, la ICZN, que regula los nombres científicos de los animales, anunció en enero pasado su decisión de no cambiar los nombres que muchos investigadores consideran ofensivos. Según el comisario de esta comisión internacional, Luis Seraico, biólogo de la Universidad de Oporto, cambiar estos nombres podría generar una gran confusión, lo que ha suscitado un energético debate de la comunidad científica. El infame título científico empuja a una especie al borde de la extinción, y los problemas son aún más graves, según informó el Washington Post. Durante décadas, muchos taxónomos se han opuesto a utilizar una nomenclatura vinculada al principal responsable del Holocausto, no solo por el significado del nombre, sino también para proteger a la especie. Después de todo, el infame título científico ha dado lugar a un comercio ilegal neonazi del escarabajo, lo que lo pone en peligro de su supervivencia. El hielo marino del Ártico es el sexto más bajo registrado. El hielo marino del Ártico probablemente alcanzó en verano pasado boreal su extensión mínima anual el 19 de septiembre, lo que lo convierte en el sexto año más bajo registrado por satélite. Entre marzo y septiembre de 2023, la capa de hielo en el Ártico se redujo en un área máxima de 14.62 millones de kilómetros cuadrados a 4.23 millones de kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente 1.99 millones de kilómetros cuadrados por debajo del mínimo promedio de 1981 a 2010 de 6.22 millones de kilómetros cuadrados. La cantidad de hielo marino perdida fue suficiente para cubrir todo el territorio continental de Estados Unidos. Este año en el Ártico los científicos observaron niveles notablemente bajos del hielo en el Paso del Noreste. Allí está más abierto que antes, dijo en un comunicado Walt Meyer, científico de hielo marino del NSIDC, el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos.
También puede parecer mucho más hielo suelto y de menor concentración, incluso hacia el Polo Norte, y áreas que solían ser capas de hielo bastante compactas y sólidas durante el verano. Eso ha estado sucediendo con más frecuencia en los últimos años. Meyer dijo que los cambios son una respuesta fundamental que dura décadas al calentamiento de las temperaturas, desde que se iniciaron los registros satelitales de hielo en 1979. El hielo marino en el Ártico no solo ha sido disminuido, sino que también se ha vuelto más joven. Los indicios más tempranos del deshielo en primavera y los indicios cada vez más tardíos de las heladas en el otoño están provocando temporadas de deshielo más largas. Los investigadores han demostrado que, en promedio, en todo el océano Ártico, el congelamiento se produce aproximadamente una semana más tarde por década a un mes más tarde que en 1979. Cocodrilos salvan a perro y científicos no saben por qué. Héroes inusuales. Cocodrilos en India rescatan a un perro de una manada salvaje, mientras los científicos debaten su significado. Científicos en la India han observado un intrigante comportamiento por parte de los cocodrilos que tuvo como resultado la salvación de un perro que buscaba refugio en el río Savitri, en la región de Maharashtra. Este incidente plantea la posibilidad de que estos cocodrilos posean una forma de empatía emocional y una cognición más avanzada de lo que se había creído anteriormente. En un informe publicado en el Journal of Trenton, Texas, se detalla cómo el perro, que huía de una manada de perros asilvestrados, ingresó en las aguas poco profundas del río infestado de cocodrilos. En lugar de atacar al perro como presa, los cocodrilos parecieron guiarlo a un lugar seguro en la ribera, alejándolo de la manada salvaje y permitiéndole escapar a salvo por tierra. Estos cocodrilos tocaban realmente al perro con el hocico, informaron los investigadores en el estudio, quienes sugieren que esta acción podría ser un ejemplo de comportamiento sensible que sugiere empatía entre especies. Sin embargo, algunos expertos expresan escepticismo ante estas conclusiones. Durant Late, biólogo especializado en neurofisiología de reptiles, aseguró a Lab Science que las afirmaciones sobre la empatía y la inteligencia de los cocodrilos pueden ser conjeturas antropomórficas, ya que utilizan una definición humana de inteligencia. Esto es lo que sabemos de la pastilla milagro que imita los efectos del ejercicio. La práctica de actividad física de forma regular tiene múltiples beneficios para el organismo, pero hay dos que son los que más se persiguen cuando se hace ejercicio: pérdida de peso y aumento de la masa muscular. Dos objetivos soñados por medio mundo que podrían estar pronto al alcance de la mano sin sudar ni esfuerzo, sin invertir tiempo. El nuevo compuesto ha conseguido que los ratones obesos pierdan peso convenciendo a los músculos del cuerpo de que están ejercitándose, más de lo que realmente hacen, estimulando el metabolismo de los animales. Además, ha conseguido aumentar su resistencia, ayudando a los ratones a correr casi un 50% más que antes. Todo sin que los ratones muevan ni una pata. El fármaco pertenece a una clase conocida como miméticos del ejercicio, que proporcionan algunos de los beneficios del ejercicio sin aumentar la actividad física. El nuevo tratamiento se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, pero algún día podría probarse en personas que tratan enfermedades como la obesidad, la diabetes y la pérdida muscular relacionada con la edad. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la búsqueda de la eterna juventud? La búsqueda del elixir de la vida es intrínseca a la humanidad. La física moderna analiza formas menos violentas de manipular el tiempo a nuestro favor. Un grupo de científicos de la compañía californiana Integrate Bioscience, en alianza con investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, llevaron este viaje un paso más allá. El nombre del estudio, que publicaron con el siguiente tema: descubriendo senolíticos de molécula pequeña a través de redes neuronales profundas, puede sonar complejo. En el texto, sus hallazgos se describen de la siguiente manera: entrenamos modelos de aprendizaje profundos con los resultados de una muestra de pequeñas moléculas para la actividad senolítica y aplicamos nuestros modelos para descubrir compuestos estructuralmente diversos, usando la inteligencia artificial. Wong pudo probar cómo más de 800,000 opciones de soluciones químicas que reaccionaban con posibles medicamentos capaces de seleccionar y eliminar células senescentes.
del cuerpo y que conducen a procesos de envejecimiento. Y al final del experimento, su equipo logró identificar 3 fármacos potenciales que en teoría podrían lograr este tipo de efecto, para buscar este pajar de manera mucho más eficiente, haciendo que la máquina prediga cuáles son estos fármacos candidatos tienen más probabilidades de funcionar. Este impresionante trabajo utiliza técnicas de aprendizaje profundo automático para explorar diversas estructuras moleculares, utilizarlas como nuevos senolíticos. ¿Cómo empiezan a latir las células del corazón? ¿De repente y al unísono? Una colaboración interdisciplinar dirigida por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha permitido vislumbrar exactamente cómo empiezan a latir las células del corazón, según publica en la revista Nature, convirtiéndose en un microorganismo completo a partir de un puñado de células con tejidos y órganos funcionales. Es un proceso desorientado pero altamente sincronizado que requiere que las células se organicen de manera precisa y empiecen a trabajar juntas. Este proceso es especialmente dramático en el corazón, donde las células estáticas deben empezar a latir al unísono perfecto. En un estudio realizado en peces cebra, el equipo descubrió que las células cardíacas empiezan a latir de repente y a todas a la vez, a medida que aumentan los niveles de calcio y las señales eléctricas. Además, cada célula cardíaca tiene la capacidad de latir por sí sola, sin marcapasos, y el latido puede iniciarse en distintos lugares, descubrieron los investigadores. Con drones aceleran detección de sitios de mosquitos transmisores de enfermedades. Por Crónica. El proyecto es encabezado por INSP y Senaprece y logró reducir el trabajo de 2 semanas a solo 20 minutos. La Secretaría de Salud de México informó que gracias al uso de drones y de un modelo original de detección de sitios donde se reproducen mosquitos transmisores de las enfermedades dengue, zika y chikungunya, se logró reducir de 2 semanas a solo 20 minutos las visitas de evaluación de zonas de alto riesgo de contagio. El modelo de inspección fue desarrollado como parte de una investigación de 5 años encabezada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades. El uso de drones en las actividades de monitoreo y control de enfermedades transmitidas antes mencionadas, los cuales permiten extraer imágenes e información del entorno urbano de forma mucho más rápida que a pie y con mayores ventajas que la tecnología satelital. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en la Neta de la Ciencia. Yo le agradezco como cada semana Lalo Carrillo. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.